La palabra que estamos compartiendo la hemos llamado las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda. Muy seguramente todos nosotros hemos tenido una moneda en nuestras manos. Levante la mano, ¿quién ha tenido una moneda en la mano? ¿Verdad? Todos nosotros hemos tenido, en algún momento, hemos tenido una moneda en nuestras manos. Y una moneda generalmente tiene dos caras. Y esta expresión yo la utilizo para enseñarles que así como una moneda tiene dos caras, con dos diseños diferentes, pero inseparables y que pertenecen a un solo objeto, de igual manera, toda realidad tiene por lo menos dos formas de ser compartida, de ser dada a conocer. Tiene por lo menos dos versiones o dos perspectivas diferentes. Y esta expresión, las dos caras de la moneda, yo la estoy utilizando para enseñarles que en la vida cotidiana, a nivel de familia, a nivel de su desempeño laboral, no debes quedarte con solo una versión de los hechos. Nosotros los seres humanos vivimos en función de las relaciones interpersonales con otros seres humanos. Pero las relaciones interpersonales son muy complejas, son muy frágiles. Se dice que donde ya hay dos seres humanos juntos, ya hay conflicto. En mayo yo escuché un dicho que dice, donde hay dos paisas hay negocio, y donde hay tres guajiros juntos, hay dos muertos y un herido. No sé qué tan cierto sea, pero eso está aplicando al hecho de que las relaciones interpersonales son bastante complejas. Son complejas al interior de la familia. Las relaciones interpersonales son complejas en el desempeño de sus funciones como profesional. Las relaciones interpersonales son complejas al interior de una empresa, de un negocio. Cada día nosotros, cada día usted y yo estamos enfrentando conflictos y situaciones con nuestros semejantes. De manera que cuando yo les hablo de las dos caras de la moneda, le estoy planteando la necesidad de no solamente escuchar una sola versión de un individuo. Cuando usted y yo escuchamos solamente a un individuo, estamos escuchando una parte de la verdad. Pero cuando nos damos la oportunidad de escuchar la otra parte, tenemos la posibilidad de tener un acercamiento más objetivo, más justo, más equitativo hacia la verdad. Lamentablemente, muy frecuente nosotros los seres humanos escuchamos solo una verdad y con eso hacemos un juicio. Y eso trae consecuencias muy terribles. ¿Por qué una realidad puede tener diferentes versiones? Porque cada persona, cada individuo al interior de la familia, al interior de la empresa o al interior de la iglesia puede contar los hechos desde su propia vivencia. Hay asuntos que a usted les da más duro que a otros. A mí posiblemente no me da duro que usted me diga, oye, pero qué pastor tan flaco. Yo una vez llegué a mi casa y encontré a mi mamá orando y me dijo, hijo, casualmente estoy orando por ti. Y yo dije, ay mami, cuánto te lo agradezco. Sí, mijo, para que engorde y no ores más. Deja de orar porque yo no quiero estar gordo. Pero a mí no me da, pero hay personas que de pronto sí les molesta. Y lo vive más a pecho cualquier situación. Entonces, cada persona interpreta los hechos a partir de cómo lo afecta, a partir de su vivencia. Cada persona vive los hechos a partir de sus emociones. Hay personas que son más emocionales que otros. Hay personas que cualquier hecho les afecta mucho. Hay mujeres que cualquier hecho, cualquier palabra les afecta tanto que lloran desmedidamente. Mire, varón, si usted está casado, cuando vea a su mujer llorando, no le digan no llores más, porque es cuando más va a llorar. Entonces, cada uno tenemos diferentes formas de vivir las realidades a partir de nuestra vivencia, a partir de nuestras emociones. Y sobre todo, hay algo que sí determina mucho el cómo vivimos la otra cara de la moneda, es cada uno tiene sus propios intereses personales.
Cada persona tiene sus propios intereses personales. Entonces, eso se refleja en el seno de la familia, en el seno laboral, profesional, pero también en el seno de la vida cotidiana de la congregación. Entonces, yo estoy utilizando las dos caras de la moneda para enseñarle que una realidad o toda realidad es muy compleja. Toda realidad tiene muchas dimensiones, muchas formas de interpretarla, de compartirla, de vivirla. Cuando le hablo de las dos caras de la moneda, le estoy invitando a la prudencia, a ser prudente, a aprender a escuchar. ¿Sabe que tenemos que entrenarnos para escuchar? En una reunión que tuvimos, me gustó mucho que el conferencista nos hizo un test sobre escucha. Voy a ver si se lo comparto a ustedes. Es espectacular, espectacular. Tenemos que entrenarnos para escuchar, perdón. Por algo de sentido muy lógico, muy práctico, Dios nos regaló dos oídos y una sola boca, para que escuchemos más. Correcto, gracias por completarlo. Y hablemos menos. Pero lamentablemente hay quienes escuchan muy poco y hablan. Ahora, fisiológicamente entre el hombre y la mujer hay una gran diferencia. Se dice en la ciencia que los hombres hablamos menos y la mujer tiene la capacidad de hablar más que una emisora. La mujer en promedio diariamente dice 25,000 palabras. Yo llego a una reunión cansado y me dice mi esposa, después de toda una reunión ministerial, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Cómo te fue? Y eso sí, me atiende muy bien. Gracias al Señor por mi esposa. Ha sido un regalo maravilloso, su atención, su cuidado hacia mí. Eso es espectacular. Eso es Hotel 5 estrellas. Entonces, ¿cómo te fue, mi amor? Yo le digo, bien. ¿Bien cómo? ¿Quiénes estuvieron? ¿Cómo estaban? ¿Qué acordaron? Y yo por dentro, Señor, hoy no ha hablado ella. Yo tengo que escucharme ahora 25,000 palabras. Eso es así. Ahora están entendiendo los varones a su esposa, ¿verdad? Cuando usted viene del trabajo cansado y la esposa ha estado en casa, bueno, prepárese que su esposa lo está esperando para hablar con usted. Y son 25,000 palabras. Ahora sí comprende, ¿verdad? Entonces tenemos que entrenarnos para escuchar. Las dos caras de la moneda significa entonces entrenamiento para escuchar las dos versiones. Ahora vamos a la Biblia. Primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Ahí vamos a encontrar una narrativa espectacular. Y cuando usted lee la Biblia, usted puede dividir ese pasaje bíblico entre personajes principales, personajes secundarios y enseñanzas principales de cada uno de ellos para poder interpretar bien la palabra. Entonces, en primero y segundo libro de Samuel vamos a encontrar personajes principales, Dios que habla, que comisiona, que envía, que establece, Dios un personaje principal. Pero también está David, está Jonatán, está Absalón, está Saúl, y son personajes principales. Y generalmente nosotros, los creyentes, nos dedicamos a ver, muchas veces son los personajes principales. Y poco a veces nos enfocamos a ver los personajes secundarios. Pero en primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel hay unos personajes secundarios que tienen grandes enseñanzas y hoy vamos a hablar de uno de ellos, que se llamó Siba. Diga conmigo, Siba. ¿Cómo se llamaba el hombre? Siba. Bueno, vamos a hablar de Siba. Ahora, para que interpretemos correctamente la Biblia, es necesario que nos ubiquemos en el contexto político del momento. ¿El contexto político cuál era? El pueblo había pedido rey, Dios le había dado por rey a Saúl, Saúl había desobedecido, ¿verdad? Su reino había sido quitado y entonces Samuel, el profeta enviado por Dios, ungió a David como rey y ahora David era el rey. Pero estaba Israel en este momento que vamos a leer en una transición entre el reino conflictivo de Saúl al reino de David. Y habían algunos de la casa de Israel fieles todavía a Saúl, que guardaban lealtad aparente hacia Saúl. Y habían guerras internas, presiones internas
y externos también, y en medio de eso se va a desarrollar esta historia que vamos a leer hoy. ¿Quién era Siba? Vamos a verlo. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Vaya a la Biblia rápidamente. Lo vamos a leer un poco rápido porque el tiempo pues nos apremia. ¿Lo encontraron? El libro segundo de Samuel está después del primer libro, ¿oyeron? Algunos dicen, gracias pues. Capítulo 9, versículo 1. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? ¿Y cómo respondió él? Tu siervo. Eso suena bonito. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Es decir, Dios es un Dios misericordioso, pero que utiliza instrumentos humanos para mostrar su misericordia. Le aplico esto bien. El mundo no conocerá al Dios de misericordia si la iglesia no muestra misericordia a través de sus actos. Eso es lo que está enseñando David. Entonces, versículo 4, el rey le preguntó, ¿dónde está? Versículo 3. Le digo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey. Léalo conmigo. Diga, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Versículo 4. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre, ¿dónde? No le digo otra cosa, nada menos y nada más a la mesa del rey. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que tú mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de la casa, de su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Decía, Mefiboset, tú pues labrarás la tierra con tus hijos, con tu siervo, y le vas a guardar los frutos para que tu hijo, el hijo de tu señor, tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba, ¿cuántos hijos? 15. Este hombre me ganó a mí de lejos. Y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, decía, había pasado varios años después que esto había pasado de Mefiboset, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de ¿quién? Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Muy bien. Este hombre, Siba, aparentemente tenía unas características. Yo las coloqué y la pastora se las colocó, que ella es la que hace la diapositiva, no yo, que yo de eso no sé nada. Yo le digo, yo preparo el sermón, pero tú haces la diapositiva. Siba tenía unas características, entre comillas, positivas. Y más adelante usted va a comprender por qué eran, entre comillas, positivas. ¿Cuáles eran algunas características de este hombre llamado Siba? Siba aparentaba ser un siervo dirigente, alguien dispuesto a obedecer y hacer lo que se le encargaba. Cuando Siba fue llamado por David, Siba no dejetó, no postergó la invitación, no presentó una excusa para no acudir, sino que Siba mostró cierta disposición a hacer la voluntad del rey David. Hoy por hoy en América Latina, en Colombia, las iglesias evangélicas están llenas de gente. Gloria a Dios por eso. Lamentablemente, mucha de la gente que llena los templos hoy, que se gozan de querer ser salvos y que aplauden y glorifican a Dios porque queremos salvación y vida eterna con Dios. ¿Cuántos quieren ser salvos? Denle un fuerte aplauso. ¿Cuántos quieren ser salvos?
Amén. Pero el problema es que aunque las iglesias evangélicas están llenas de una gran feligresía, muchos de ellos, aunque quieren ser salvos, la gran mayoría no quiere servirle a Dios. Y sigue siendo vigente la palabra de Cristo cuando dijo: rogad al Señor de la mies, porque a la verdad la obra es mucha, pero los obreros son pocos. A veces uno está luchando porque necesita más líderes para Salacuna, más líderes para párvulos, más líderes para adolescentes, más líderes para jóvenes, más líderes para trabajar con damas, más líderes para trabajar en el equipo de evangelismo, más líderes para trabajar en el equipo de compañerismo. Y a veces las iglesias están llenas, pero pocos están dispuestos. Yo quisiera desafiarle hoy: Dios no solamente te perdonó y te transformó para que seas salvo, sino que Dios te llamó a su reino y te trajo a la iglesia embajadora del gran rey para que tú seas siervo de Él y esté dispuesto a servirle. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Que le podamos servir. Ahora, ¿cómo le vamos a servir? Bueno, dependiendo de tus dones, tus capacidades, tu profesión, pero todos podemos servirle al Señor. Dígale que está a su lado: usted puede servirle a Dios también. Entonces, Siba aparentaba ser un hombre dispuesto a servicio. Eso está bien. En segundo lugar, Siba tenía apariencia de un hombre dispuesto. Era un hombre estadista. Mira, no fue sino que David preguntara: ¿ha quedado alguno de la descendencia de Jonatán, mi amigo? Y Siba le dijo: yo te lo tengo. Te tengo el dato que necesitas. Hoy se dice que el recurso más valioso que tienen las empresas, ¿sabe cuál es? No es el dinero. El recurso más valioso que tiene una empresa en estos tiempos se llama información. Lo más importante en usted no es el dinero que usted tenga, ni el dinero que produzca su empresa, su profesión. Lo más importante es la información que usted tenga. ¿Cuánto pueden dar un aplauso? Por eso vale la pena educarse, formarse, estudiar, capacitarse, hacer especializaciones, maestría, posgrado, doctorado, todo lo que usted pueda hacer. Lo más importante es la información. Y entonces Siba tenía, yo sé quién quedó de él, de Jonatán. Es más, era un hombre muy metódico, Siba. No solamente sabía que existía un descendiente de Jonatán, sino que sabía cuál era la condición de él, que estaba lisiado. Además de eso, Siba tenía el GPS, la ubicación satelital de dónde estaba Mefiboset. O sea, estamos hablando de un hombre que tiene información, que tiene cosas que pueden ayudar a que un proyecto avance de manera significativa. Y eso es interesante. Siba había sido, escuche esto, nada menos y nada más que el administrador de los bienes de Saúl. Es decir, que este hombre tenía unas habilidades administrativas. Romanos dice que la administración es un don. Hay gente que son administradores porque estudiaron y fueron a la universidad y hicieron una carrera de administración pública o administración de empresa o algo que tenga que ver con administración. Pero hay personas que dentro del reino de los cielos, aunque no han ido a estudiar de manera profesional, tienen un don, porque el problema es que a veces que pensamos que los dones del Espíritu Santo solamente son este y esto y lo otro. No, hay un don que se llama el don de administración. Es la capacidad de administrar de manera inteligente y de manera sabia los bienes y recursos que Dios nos concede. Y Siba había sido administrador de Saúl. O sea que Siba era un personaje interesante. Aparentemente tenía unas buenas características positivas. El asunto es, hay un comentarista bíblico, creo que la pastora le dejó la frase por allí para que usted la lea. Matthew Henry dice lo siguiente: Siba parece dispuesto a cooperar, pero su corazón no es revelado en esta etapa. Por eso yo le hablo de características entre comillas positivas. Y el comentarista Matthew Henry está diciendo: mire, este hombre parece dispuesto a trabajar, a obedecer, pero guardaba algo en su corazón. Pero en esta primera etapa de servicio, Siba no mostró lo que había en su corazón. Mira, hay gente que a veces nos impresiona. Ministerios,
hablemos de pastores, de maestros, de evangelistas. Cuando uno los ve, los escucha desde lejos, nos impresiona por su carisma, por sus dones. Pero un buen consejo es: no te dejes impresionar a la primera vista. Si hay algo que sí muestra realmente lo que hay en el corazón del hombre, se llama el tiempo. Dale tiempo. Dale tiempo. No hay mejor consejero, diga conmigo, que el tiempo. A veces hay que darle tiempo a las personas para realmente saber qué hay en su corazón. Cuáles son las verdaderas intenciones que hay en el corazón humano. Uno de los considerados mejores predicadores del siglo pasado, Charles Spurgeon, dijo lo siguiente: algunos sirven a los hombres por posición, otros porque les conviene, pero unos pocos lo hacen por gratitud a Dios. Este predicador está diciendo: hay gente, hay personas, hay creyentes que sirven en la obra de Dios porque les conviene por una posición. Oh, yo quiero ser miembro del propósito de oración porque, ¿cómo me vería yo de lindo allá todos los domingos y que me vieran? Posición. Hay quienes sirven simplemente porque les conviene. Pero hay otro grupo, y estos son menor el grupo. Hay pocos que sirven a Dios por gratitud. Y quiero desafiarle con esta expresión entonces a decirle: no le venga a servir a Dios porque a usted le conviene. No le venga a servir a Dios buscando una posición. Usted, Dios lo ha traído aquí para que le sirva a Dios, pero por gratitud a Él, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden alabarle al Señor? Esa debería ser la verdadera motivación para servirle a Dios. Si nosotros dejásemos el sermón hasta aquí, usted va a decir: bueno, pero yo no entiendo entonces, pues, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Si Siba aparentemente tenía buenas características, era dirigente, era esforzado, dispuesto a servir, buen administrador, buen estadista, empático, porque dijo está lisiado de los pies. Parecía que tenía empatía por su semejante Mefiboset. Pero ahora vamos entonces a darle la vuelta a la moneda. La otra cara de la moneda son las características negativas de Siba. Entonces ahora se va usted a ir conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 4. Vamos para allá. Segundo libro de Samuel. Ahora usted se va a sorprender con lo que va a encontrar. Con lo que vamos a encontrar aquí. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. A mí me gusta que podamos estudiar la palabra de Dios así detenidamente y que usted pueda aprender mucho de ella. Ahora ya David había estado en el reino, pero Absalón, su hijo, se levantó en contra de David. Y David tuvo que huir con su familia. Usted conoce toda la historia, que David iba subiendo el torrente de Cedrón, iba caminando, iba descalzo, iba llorando. Pero aunque iba llorando, David no dejó de caminar. Una buena enseñanza. Hay momentos en la vida que vamos a llorar, pero no te detengas a llorar. Aunque te toque llorar, sigue caminando con Cristo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Caminando con Cristo, llorando pero caminando, llorando pero avanzando. Y entonces, ahora Absalón está levantado en contra de David. Y en esa escena es lo que vamos a leer ahora, en medio de ese contexto. Cuando David, segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí, ¿quién? Dígalo duro, ¿quién? Siba, el mayordomo de Mefiboset, que salía a recibir a David con un par de asnos enalbardados, en costeño, un par de burros ensillados. Y sobre ellos, ¿qué llevaba? 200 panes, 100 racimos de pasa, 100 panes de higo seco y un cuerno de vino. Para la lectura allí. Vamos a hablar de las características negativas de Siba. Dice la palabra que ahora Absalón se había levantado en contra de David. David iba huyendo, escapando por su vida, iba con su familia, iba a pie, iba descalzo, iba en unas condiciones muy precarias.
Pero en medio de esas condiciones precarias aparece Siba. ¿Cuántos de ustedes han tenido muchas veces, cuántos de nosotros hemos tenido la cuenta de ahorro en el banco que tiene un cero, un punto, otro cero, otro cero, otro cero, otro punto y otro cero? Hola, ¿lo han visto? Cierto, muchas veces. Y uno en esa circunstancia ve la imagen y dice, ay Señor, mándala algo. Cierto que sí, eso es normal. Bueno, eso era en términos de David. David estaba en una crisis tremenda. Iba a pie, iba con hambre, iba con la familia, necesitaba que alguien apareciera. Un día que estaba así todo desesperado por una situación, yo le dije a Cani, bueno, yo tengo que revisar el árbol genealógico. Yo no tendré un trío rico por ahí petrolero y que va, puro Ramos Martínez. Ya no llego lejos, ¿verdad? Entonces Siba estaba allí en el momento que David lo necesitaba. Y apareció con 2 asnos ensillados y cargados de provisión. Pudiéramos decir que David dijo aquel día, Dios me ha escuchado. Eso es una cara de la moneda. Mire, muchas veces Dios en medio de nuestras necesidades, Dios nos escucha y actúa de maneras extrañas que no podemos comprender, pero yo no sé cómo lo hace, pero Él provee nuestras necesidades. ¿Cuántos pueden aplaudir? Él se mueve y se glorifica. Y Dios utilizó un instrumento un poco sospechoso, raro y cuestionable llamado Siba, pero de alguna manera esa provisión sí sirvió. Eso podría estar clasificado como entre los misterios de Dios. ¿Por qué utilizó a Siba? Pero el problema y el asunto es la motivación de Siba. Siba no estaba muy preocupado por la necesidad de David. No era una donación. Hay gente que disfraza las donaciones. Aquí muy cerca tenemos una iglesia. Y esa iglesia no tenía aire acondicionado ni tampoco ventiladores, entonces hacía calor y un día llegó un hermano con una caja nueva así. Hay que hay algunos hermanos que compran el puesto y siempre se sientan en el mismo puesto. ¿Aló? Y llegó el hermano con su caja y el pastor le dijo, ay hermano, ¿y eso qué es? Pastor, un regalo. Le traje a la iglesia un ventilador de techo nuevecito. El pastor, hombre, qué bueno, el primero de los que necesitamos, el primero que llega, gloria a Dios. Sí, pastor, pero yo le voy a agradecer que me lo ponga aquí, donde él se sentaba. O sea, no le compró un ventilador al Señor, él se compró un ventilador para él. Siba no estaba dando una ayuda, Siba estaba haciendo un negocio. Ahora lo va a entender. Siba estaba haciendo era un negocio. Siba era un hombre aprovechador. Hay gente en estos tiempos a nivel profesional, a nivel de lo económico. Hay gente que en estos tiempos le gusta pescar en ríos revueltos. Dios no quiere que usted y yo tengamos una conducta de ser un aprovechador. La Biblia no dice que Dios nos prospera a partir de ser nosotros maliciosos, oportunistas o aprovechadores. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece al hombre y no trae con ella tristeza. No depende de tus astucias, depende de la gracia, del favor y de la provisión de Dios. Siba no estaba dando ninguna ayuda. Vamos a verlo ahora para que se dé cuenta. Dice la escritura, y dijo el rey a Siba, al ver el regalo, dijo, ¿qué es esto? Y don Siba respondió. ¿Cómo respondió? Los asnos son para que se monte la familia del rey. Y David superó, uy, qué bueno, gracias. Los panes y las pasas para que coman los criados que van con hambre. Oye, no hay cosa más maluca que el hambre, oiga. Hay un influencer por ahí que dice, oh primo hermano, la verdad que la comida es cosa sabrosa, primo hermano. Es cosa fea el hambre. Y dice, para que coman ellos. Ok. Los racimos y los 100 panes de higos secos y un cuerno, ¿verdad? Es para que tomen vino cuando estén agotados y se cansen en el desierto. Aparentemente era una
una muestra de misericordia. Hay un pastor que se llama John Piper. Él tiene un libro que se llama Pacto Matrimonial, se lo recomiendo, me encanta. John Piper dice lo siguiente: el engaño es más peligroso cuando viene envuelto en actos de aparente bondad. Apréndeselo. El engaño es más peligroso cuando viene envuelto. Ciertamente usted y yo hemos regalado cosas, pero de alguna manera hay que estar alerta, porque lamentablemente al interior de las familias, al interior de las empresas y posiblemente, voy a decir posiblemente al interior de las iglesias, todavía al día de hoy existan sivas que no dan regalos y no honran, sino que el presente que entregan lo están dando porque a cambio necesitan algo personal que los beneficie y los promueva a ellos. Yo sé que no gustó la cosa. A veces hay que preguntarnos cuando recibimos un presente que nos sorprende, ¿qué hay detrás de esto? Porque Siba era un oportunista, era un ambicioso, terriblemente. Y mire lo que pasa, versículo 3. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? ¿Por quién estaba preguntando? Por Mefiboset. Claro, David en el pasado había honrado a Mefiboset. Y Mefiboset había mostrado una lealtad hacia él. Pero en el tiempo de crisis de David, David esperaba que quien en el pasado había recibido de su lealtad y de su favor, ahora en el presente, en el tiempo de crisis, él recibiera de la lealtad y el favor de Mefiboset, que en el pasado había sido bendecido por David. Ahora, ¿qué nos enseña eso? Mire, lo siguiente, que usted y yo hoy somos lo que somos porque también Dios ha usado personas que nos han bendecido, personas que nos han favorecido. Alguien ha extendido su gracia para contigo y para conmigo. Y un buen principio bíblico en esta mañana es: recuerde usted quién fue la persona que Dios usó para bendecirle a usted, ya fuera para hablarle el evangelio, para bendecirle en un empleo, para bendecirle espiritualmente o para bendecir su vida en su formación bíblica. Y nunca se olvide usted de mostrar el favor y la misericordia de Dios para con aquellas personas que Dios utilizó para bendecirla a usted. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Y usted sea un hombre agradecido, una mujer agradecida porque alguien a usted le bendijo. Y tenemos que mostrarle lealtad. Entonces David dijo: bueno, este regalo está bueno, me sirve, está bien. Y miró a Siba y le dijo: ven acá, ¿y dónde está? ¿Dónde está Mefiboset? Y aquí vamos escuetando así, oiga, mire esto. ¿Sabe que muchas veces la lealtad de algunas personas al interior de la familia, al interior de la vida profesional y posiblemente al interior de la vida eclesial, hay quienes se disfrazan de lealtad por un tiempo, pero cuando tienen la oportunidad de abrir sus corazones, muestran que lo que hubo en ellos por mucho tiempo no fue lealtad, sino conveniencia, le convenía. Es como si yo, por ejemplo, siendo pastor de una denominación, me parara aquí al frente de ustedes a hablar mal de mi denominación. Es verdad que mi denominación no es perfecta, me gustaría que otras cosas cambiaran, eso es normal. Eso es normal porque no es una denominación perfecta. Y luego sea presentarle a ustedes que la denominación es perfecta o que la iglesia es perfecta. Pero usted se imagina al pastor Edwin Ramos que lo inviten por allá a predicar en otra congregación. Y yo llego allá a predicar y comienzo a hablar mal de la iglesia embajadora de Gran Raíz.
¿Eso es correcto? Eso es no tener lealtad. Y entonces mire lo que hace este hombre llamado Siba. Léalo con atención. ¿Dónde está el hijo de tu señor? Es decir, Mefiboset. Y Siba respondió: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy es el día de mi suerte. Hoy se me devolverá a mí todas las cosas que eran de mi antepasado Jonatán. Y por eso yo me voy a quedar aquí, porque Dios me va a devolver todo lo que antes era mío. Versículo 4. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que yo le di a Mefiboset. Y Siba respondió, inclinándose ante el rey, digo: Señor mío, halle yo gracia. Como una mansita paloma, como dicen. Mire hasta dónde está llegando este hombre llamado Siba. David, cuando escuchó la historia de Siba, dijo: lo que yo le di a Mefiboset ahora mismo, por cuando yo soy el rey, yo se lo quito a Mefiboset y te lo entrego a ti, porque Mefiboset no tuvo lealtad y tú sí eres un hombre de lealtad. Mire, lo que Siba trajo a David no fue un presente, no fue una donación. Lo que Siba estaba haciendo era comprar una gran hacienda a precio de 2 asnos cargados con panes, con higo y con vino. Siba no estaba ayudando, Siba no estaba apoyando, Siba estaba haciendo un macabro negocio. Y entonces vemos que David, cuando vio y escucha a Siba diciéndole, Mefiboset se quedó allá esperanzado que se le devuelva el reino y los bienes que eran de su papá Jonatán. El rey David tomó una decisión y le dijo: las tierras que yo le di a Mefiboset serán tuyas ahora. Vamos a decir esto calmadito. Mire, David estaba impresionado por el presente que le trajo Siba. Y David estaba emocionalmente impresionado por la historia que le contó Siba de Mefiboset. Y en medio de esa agitación emocional, David toma una decisión. Ojo con lo que le voy a decir. Levanten la mano los caballeros que están aquí. Levanten la mano. Los caballeros. Eso. Dios les bendiga, caballero. Mire, caballero. Tengan mucho cuidado al momento de tomar decisiones. Las decisiones importantes en tu vida personal, en tu vida profesional, las decisiones importantes en tu vida económica, las decisiones importantes de tu ministerio no deben ser tomadas en un momento de mucha euforia donde tus emociones están gobernando tu razón. Las decisiones importantes tampoco deben ser tomadas en medio de un ambiente de suma tristeza donde tus emociones y tu percepción está ennublecida. Tenemos que tomar las decisiones más importantes quieta y reposadamente y bajo la dirección del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? No se apresure a tomar decisiones en el momento motivado por las emociones. Recuerde que toda historia tiene por lo menos 2 caras. No se apresure. Escuche la otra versión. Pero David escuchó solo una versión, y con una sola versión David tomó la decisión fatal, equivocada. Hay otro episodio, no lo voy a leer por razones de tiempo, quizás lo vamos a abordar un domingo de esto. En el libro de Josué, capítulo 22, hay otro episodio igualito a este, una escena así, muy semejante. Josué ya había derrotado a muchos de sus enemigos. Capítulo 22, libro de Josué. Y Josué llama a las tribus de Rubén, a la de Dan y a la media tribu de Manasés. Y la llama y le dice: el Señor nuestro Dios nos ha bendecido y ustedes han sido obedientes a Moisés y han obedecido todo cuanto yo les he mandado. He aquí, el Señor nos ha dado el triunfo sobre nuestros enemigos. Hoy tenemos botines, riquezas, prendas, vestidos. Por tanto, hoy yo les entrego estos bienes, este botín. Repártanlo entre ustedes. Vayan a sus tierras, celebren y repartan y compartan con toda su familia. Y dice la palabra: y Josué los bendijo y los despidió, y cada uno de ellos se fueron a su tierra. Las 3 tribus. Cuando llegaron allá al Jordán, las 3 tribus dijeron: el lugar de adoración está al otro lado. Nosotros hemos visto los grandes milagros del Señor.
Pero no tenemos un testimonio. Si nuestros hijos nos preguntan quién es vuestro Dios, no tenemos nada que decir. Vamos a construir un altar. ¿Sabe cómo se llamó el altar? Es el altar o el altar del testimonio. Construyamos un gran altar como testimonio de la lealtad de Dios, de la fidelidad de Dios y de la gratitud hacia Dios. Pero este altar no será para sacrificar incienso, no será para quemar ofrenda, no será para rendir culto, porque el culto lo vamos a rendir allá donde está la presencia de Dios, el lugar de adoración. Pero será un altar de testimonio, y construyeron un gran altar. Hasta allí no hay problema. El problema es que las otras tribus de Israel se enteraron del asunto. ¿Han leído el pasaje? Y dijeron: ¿qué es esto lo que nuestros hermanos están haciendo? Levantémonos y cada quien agarre su espada y vamos a matarlo, porque ellos se han rebelado en contra de Dios. Hay rebelión, y si en el pasado Dios nos castigó por habernos rebelado y olvidado de Dios, hoy no vamos a permitir que el pueblo vuelva a castigar a Dios. Vamos a matarlos a todos ellos. Y a alguien se le ocurrió: ven acá, mejor vamos a nombrar una comisión. Vamos a mandar al sacerdote y vamos a mandar a un delegado por cada una de las tribus, de tal manera que fueron 10 delegados más un sacerdote. Y fueron allá, cogieron un camello taxi y llegaron allá. Le mandaron un WhatsApp primero: reunión ministerial al frente del altar que ustedes han construido. Y venían dispuestos a acabar con el rancho grande y con el de los puercos también. Y cuando llegan le preguntan, dispuestos a la guerra: ¿qué es lo que ustedes han hecho? Se han rebelado en contra de vuestro Dios. Hoy estaremos dispuestos a desenvainar nuestra espada y no vamos a dar ni el más pequeño ni el más. Y ellos dijeron: escuchadnos bien. Diga conmigo: la otra cara de la moneda. Diga conmigo: la otra cara de la moneda. Escuchadme bien, porque lo que nosotros hemos hecho no es construir un altar para ofrecer sacrificios quemados ni ofrendas quemadas. Nosotros hemos construido un altar para darle gracias a Dios y levantar un testimonio a las nuevas generaciones, para cuando ellos nos pregunten qué es Dios, el Dios de ustedes, y qué ha hecho por ustedes, nosotros le podamos dar testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho con su pueblo. Entonces, al oír los delegados que habían venido, la otra cara de la moneda, entonces todas las tribus glorificaron a Dios en paz y evitaron una guerra y una matanza, escuchando las dos versiones de la misma historia. Esposo que estás aquí, no juzgues de manera apresurada a tu esposa. El varón llega y se pone guapo porque se quemó la carne. Pero ¿y por qué se quemó? ¿No preguntaste? La pobre mujer estaba haciendo la carne, los platos, la ropa, el patio, la cocina, el piso, esto, lo otro. Demasiado no se dañó la olla. Pero ¿cuántas veces tú juzgas tan de manera apresurada a tu esposa? ¿Cuántas veces tu esposa? Porque aquí hay que ahora poner la cosa en la balanza. ¿Cuántas veces de manera apresurada? Bueno, la hora se acabó, ¿están cansados? ¿Cuántas veces de manera apresurada tú juzgas a tu esposo? Y entonces, porque las cosas no le han salido bien, porque en otras cosas las cosas no es que estén muy bien, el pueblo de Dios, porque depende del Señor. Y entonces apresuradamente le dice: tú eres un bueno para nada, estoy que cualquier día oscurezco y no amanezco. ¿Cuántas veces como padre de familia, porque un vecino te dijo algo de tu niña, te dijo algo de tu niño, te dijo algo de tu joven, ¿verdad? De tu hijo, y cuando él llega tú lo confrontas, tú lo maltratas, tú lo maldices, tú lo atropellas, cuando primeramente, además de haber escuchado al vecino o la maestra de escuela dominical, está bien, tienes que sentarte a escuchar la otra cara, la otra versión, la otra expresión de tu hijo, porque oyéndolo salvará a tu hijo de un maltrato, de una herida, de un resentimiento. Pero hay que escuchar las dos partes, hay que escuchar y hay que dialogar, hay que hablar, hay que sentarnos. Pero lastimosamente muchas veces solo vivimos pagando de error en error, de malos ratos en malos ratos, de problemas
Un ejemplo en el Nuevo Testamento, se lo voy a decir rapidito, no lo voy a hacer la exégesis. Así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 6, hay la misma cosa. Entonces los judíos de habla griega hablaron mal contra los hebreos de habla hebrea, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Problema grande. Pero si los apóstoles no hubiesen escuchado las dos partes, el problema había crecido. La iglesia se hubiese dividido. Pero los apóstoles escucharon a los judíos de habla griega y escucharon a los judíos de habla hebrea. Y entre los dos se congregaron, eligieron a los líderes y escogieron 7 varones llenos de sabiduría, de buen testimonio, gente responsable a quienes encargaron la obra, de tal manera que la palabra de Dios crecía y el Señor se glorificaba grandemente, y aún los que eran enemigos de la fe obedecían el evangelio. ¿Cuánto pueden dar un aplauso cuando se habla, cuando se dialoga, cuando se ve las dos caras de la moneda? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no escuchamos las dos partes? Mire, si algo me ha ayudado a mí en estos años de ministerio pastoral, desde 1997 que estoy sirviendo como pastor, y casado de 1998 y instalado desde 1999, si algo nos ha ayudado a nosotros como pastor a ejercer la labor pastoral, es, y por eso para mí esta palabra es muy vivida, que hemos aprendido a escuchar las dos partes. Que no falta quien viene y dice, no, que la hermana fulana hizo esto, esto y esto, y me trató así. O así, sí. Y uno dice, ok, hermana, listo, perfecto, gracias, hermana. Le agradezco mucho su confianza, el haber venido, estaremos orando por la situación. La estaré contactando, estaremos hablando del episodio, de la situación, a ver cómo Dios nos ayuda. Vamos a orar, oramos por ella, le ministramos, le reprendemos. La ungimos, etcétera, etcétera. Pero ido ella, llamamos a la otra hermana. Hermana, miren, necesito reunirnos con usted y hablar con usted un asunto. Venga acá y la sentamos. Bueno, hermana, mire, aquí habló con nosotros la hermana fulana, nos dijo esto y esto y esto. Porque también es necesario dentro de la familia, dentro de las empresas, dentro de la iglesia, la confrontación es necesaria. No podemos administrar sin confrontar. Tenemos que confrontar las cosas, tenemos que confrontar las versiones, tenemos que confrontar las conductas, pero hay que hacerlo con las dos partes. Entonces luego cuando uno escucha la otra parte, uno dice, ok, ahora sí tengo claro que esta hermana falló en esto, pero también esta otra falló en lo otro. Tiene dos versiones, dos caras. Entonces cuando no escuchamos las dos partes, deme 6 minuticos más y terminamos. A las 11:30 terminamos. Cuando no escuchamos las dos partes, ¿qué sucede? Si quiere anótelo. Número 1, nos apresuramos a hacer juicios que destruyen amistades, relaciones, ministerios, matrimonios, familias, iglesias, solo por no escuchar las dos caras de la moneda. Cuando no escuchamos los dos actores de conflicto, entonces surgen chismes, murmuraciones. El chisme evangélico. Hermano, te voy a decir esto, pero no para que lo digas, sino para que estés orando por ella, ¿viste? Mira, si tú supieras, ese hermano quien lo ve allí, ¿ve? Pero eso sí, no le digas a nadie, solamente es para que ore. El chisme evangélico. Yo recuerdo una vez que escuché una oración un poco extraña aquí en la iglesia, una hermana o un hermano, que no lo voy a decir, que de pronto está aquí. Oraba y duro en fuerte voz diciendo, Señor, haz justicia, haz justicia, haz justicia. Señor, muestra el pecado oculto. Después que terminó el culto, yo me acerqué y le dije, oh hermano, yo le escuché orando a usted por justicia y que Dios mostrara el pecado oculto. Yo le estoy pidiendo que comience con usted. Que el primer pecado que saque es el suyo. Oye, porque a veces nosotros juzgamos es así. Juzgamos a la otra persona por la condición o por lo que le pasó, pero no nos atrevemos a acercarnos y a escuchar. Mire, cuando no escuchamos las dos partes, entonces como líderes estamos fracasando. Los líderes que están aquí, líderes
de damas, de caballeros, de jóvenes, de niños, de propósito de adoración, líderes que están aquí, escúchenme esto. Las relaciones interpersonales cada día sufren una enorme batalla con lo que usted escucha, con lo que usted dice. Pero si no escuchamos las dos partes, vamos a terminar dividiendo, trayendo dolor, trayendo tristeza, trayendo fractura al interior de nuestras familias, al interior de nuestras empresas y lo que es peor, al interior de la iglesia. Jesús dijo, si alguien tiene algo contra ti, lo puedes ver, ve y llámalo tú estando en privado y habla con él. Y si te oyere, ¿cuánto pueden dar un aplauso? Habrás ganado a un hermano, pero escúchale primero, no lo juzgues apresuradamente, habla con él. Habla con él. El pastor John MacArthur, que hace 15 días partió a la presencia del Señor, John MacArthur, leyendo este texto, John MacArthur dice lo siguiente, creo que por ahí le van a aparecer la frase. John MacArthur, cuando David toma la decisión y le devuelve la tierra a Siba, John MacArthur dice de esa acción lo siguiente. Dice, David actuó sin discernimiento espiritual, posiblemente por su estado emocional. El error de David fue dar por cierto, acertar como una verdad completa y absoluta lo que Siba le estaba informando. El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 13, dice, el que responde palabras antes de oír es una fatuidad y le es contado por oprobio. La palabra de Dios para todos dice de Proverbios 18, 13, es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. Mira, hay gente que uno le está hablando y ya tiene la respuesta. Yo, Dios mío, yo suelo decirle, y perdone porque aquí lo están grabando, esa persona tiene diarrea mental. Todo lo que piensa se le sale. Y sabe que si existe el término, se llama ludorrea. Es real, o sea, no es una invención mía, es real. Hay gente que antes de pensar ya está respondiendo. Tranquilo, piense bien, analice, escuche las dos partes. Luego entonces con prudencia dé una respuesta. ¿Cómo terminó esta historia? En 2 minutos, que ya le pedí 5. Váyase al segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 24, y ahí lo vamos a terminar. ¿Cómo terminó esta historia? ¿Sabes? Jesús dijo que no hay nada oculto que no sea manifiesto. El hombre por un tiempo puede ocultar su apariencia de integridad, de pulcritud, de obediencia. Siba aparentó ser un hombre obediente. Pero ¿sabe cuándo se le dañó el corazón a Siba? Siba primero era el mayordomo de Saúl, un hombre importante, era don Siba, pero después era don Tubo. Era don Siba, y cuando David lo llamó, le dijo, tú eres el mayordomo de la casa de David. Y Siba dijo, yo soy el mayordomo, yo fui mayordomo de la casa de David. Y entonces David le dice, de ahora en adelante tú no serás el mayordomo de la casa. Él era de la casa de Saúl, era el propietario. Por la muerte de Saúl, Siba era prácticamente el propietario de las tierras que habían sido de Saúl. Y ahora David le dice, tú no tendrás derecho a los bienes de Saúl. Ahora en adelante tú serás el mayordomo de Siba. De Mefiboset. Y es allí donde la historia se tuerce. ¿Sabe? Porque muchas veces nosotros celebramos cuando nos va bien, cuando ocupamos el primer puesto, cuando somos los jefes de personal, cuando somos los gerentes, cuando somos arriba, ¿verdad? Pero es que cuando se voltea la torta, ¿qué pasa? ¿Y quién eres tú? ¿Y quién soy yo?
Cuando deja de ser gerente para ser empleado, cuando deja de ser el dueño de la empresa para ser un empleado. A Siba no le gustó para nada que le pisaran el callo. David lo quitó de ser un administrador que tenía derecho a ser dueño de los bienes de Saúl para ahora ser el administrador de un tullío. Eso no le gustó a Siba. Tú tienes y yo tengo que cuidar nuestro corazón, que lo que Dios haga con nosotros, eso glorifique a nuestro Dios. Aleluya. Si somos primero, primero. Y si somos segundo, segundo seremos. ¿Cómo terminó la historia? Bueno, léalo. Segundo de Samuel 19:24. También Mefiboset, ahora David viene regresando a tomar el reino otra vez, a tomar el trono. Todo el pueblo sale a recibir al rey porque ya murió Absalón. Y dentro de los que salen a recibir al rey que viene otra vez para el trono, versículo 24, segundo de Samuel 19. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir ¿a quién? Al rey, ¿verdad? Pero Mefiboset no había lavado sus pies, no había cortado su barba, tampoco había lavado sus vestidos. Desde el día que el rey salió en vergüenza, nunca más Mefiboset se había aseado, se declaró en duelo y salió hasta el día que volvió el rey David en paz. Y cuando David vio esa escena, dice la palabra, y el rey miró a Mefiboset y le dice: Mefiboset, ¿por qué tú no fuiste conmigo? Y él le responde: oh rey, señor mío, mi siervo, es decir, Siba, me engañó. Pues tu siervo le dijo: ensíllame el asno dame el asno y yo me montaré, iré con el rey, porque tu siervo es como. Pero él me ha calumniado a tu siervo delante de tu señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel del Señor. Haz lo que hoy bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Pero tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo yo de clamar o pedir o exigirte algo, oh rey? Y el rey dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba se os dividan la tierra. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él se quede con toda la tierra, porque a mí me basta, me es suficiente que mi señor el rey haya vuelto en paz y en victoria. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! El que sí era íntegro era Mefiboset. Mefiboset se había quedado en luto, en duelo. Y cuando regresó David se sorprendió y dijo: Siba, tú, Mefiboset, ¿por qué no me acompañaste? Y él dijo: no, Siba, el siervo malo, perverso, oportunista, me engañó. Yo le dije: prepárame el asno para yo ir con mi señor, y él no quiso, sino que se me adelantó, se fue y dijo que yo iba a quedar, era para reclamar la tierra. Ojo con la falta de integridad. Siba no era íntegro. Aparentemente empezó bien, terminó mal. La enseñanza de esto, número uno: son muchas las personas que a veces muestran apariencias de integridad y de lealtad al interior de las familias, de las empresas y de las iglesias. Pero muchas veces esconde sus verdaderos motivos egoístas. Pero tarde o temprano Dios hace manifestar lo que realmente hay en el corazón del hombre. Que el Señor te bendiga. No olvides que toda historia tiene dos caras. Colócate sobre tus pies. Ponte sobre tus pies, tenga la bondad. Levántese allí. Aleluya. Lo de propósito de oración, si desean pasar y acompañarme un momento. Solo si usted gusta levantar conmigo sus manos al cielo, si sienten la libertad de hacerlo al oír esta palabra. Amada iglesia, en esta sociedad de tanta falsedad, hay gente alrededor tuyo que te ha mostrado aparente lealtad, aparente amistad.
Y a veces han ocultado esa aparente lealtad con palabras agradables a ti, a veces hasta con obsequios y con regalos. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad individualista que se le ha enseñado al hombre solo buscar el bienestar propio. Y hay gente que sencillamente se quiere acercar a ti o a mí para sacar beneficio personal. Pero quiero que descanse en la verdad de la palabra de Dios. A su tiempo Dios hará manifiesto lo que hay en el corazón de los hombres. A su tiempo Dios hará saber quién es realmente Siba y quién es realmente Mefiboset. Dile: Señor, ayúdame a ser alguien que escuche de manera atenta y respetuosa al interior de mi familia, al interior de mi labor profesional o de empleado o de empleador. He entendido hoy por esta palabra las dos caras de la moneda, que toda historia por lo menos puede tener dos formas de ser contadas. Y esta palabra me enseña a no hacer juicios apresurados. Esta palabra me enseña a no juzgar sin antes reunirme y escuchar las dos partes. Señor, recordamos que David se equivocó por actuar de manera impulsiva, motivada por la emoción del momento. Señor, mira las responsabilidades que cada uno de los que estamos presentes tenemos. Aquí hay varones que tienen esposa, que tienen familia, varones que tienen profesiones, que tienen empleo de altísimas responsabilidades. Ayúdale, Señor, a no tomar decisiones de manera apresurada. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos, Señor, a ser sensatos en nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor, a entender por tu palabra que toda historia puede ser contada por lo menos de dos maneras. Señor, aquel día de Josué despidió al pueblo y bendijo al pueblo, y el pueblo partió con tanto gozo y con tantos botines. Pero hubo el peligro de que se levantara una guerra civil interna. Y cuán importante fue de que aquella comisión llegara y los visitara y les preguntara qué era lo que estaba pasando. Mi amado hermano, varón y mujer que estás aquí, es verdad que a nivel de la familia, a nivel de la empresa y a nivel de las iglesias es necesario confrontar actitudes, confrontar decisiones. Pero es importante que en esa confrontación tú no te parcialices, sino que puedas escuchar las dos partes. Señor, danos sabiduría y danos discernimiento por el Espíritu y por la palabra que hemos recibido en esta mañana. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres íntegros delante de ti. Ayúdanos a tener lealtad para con nuestra familia. Ayúdenos a tener lealtad, Señor amado, para con nuestras empresas o nuestras profesiones o nuestra congregación o nuestra nación, a todo aquello que se nos demande de nosotros bíblicamente lealtad. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres dignos de lealtad y de confianza. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén.